con hambre, sin plata y en depresión. Bienvenidos al mundo del bellaqueo. Desde las lomas llegan el guapo y el más guapo. Tú, sí, el clima. No atrasar. No, quita chapa. DJ Pollo Gordo. ¡Yo quiero una gallina! Esta vez no vengo solo, vengo acompañado. Y nada más y nada menos que de mi excuñado, que como un gerente ha fracasado, porque el gringo Mike también lo ha atrasado. Ey, anda chico, por favor no te quedes callado. Oye, tengo la Minona se metió al bolsillo. Ese maldito Mike y su soso calzoncillo. Se cree un pillo con su pantalón pitillo. Esta mi hermana la monga, él le dará un anillo. Introducción. La influencia social es un proceso psicológico social en el que una o varias personas influyen en el comportamiento, actitud, sentimientos y opinión de los demás. En este proceso se tienen en cuenta factores como la persuasión, la conformidad social, la aceptación social y la obediencia social. Por ejemplo, los publicitarios y vendedores preparados con los principios de la influencia social tratan de influir sobre nuestras decisiones de compra, de donación y votación. Esto mayormente lo vemos en la televisión, en los espacios comerciales, ¿no? Donde tratan de influenciar en nosotros, ¿no? Para comprar ya sea unas zapatillas o cuando se lanza un candidato. Tipos de influencia social. Existen 4 tipos. 1, la normalización. 2, la conformidad. 3, la innovación. Y 4, la desindividuación. La influencia social también tiene normas, de las cuales hay descriptivas y obligadas. Las normas descriptivas son aquellas que simplemente describen lo que la mayoría de la gente hace en una situación dada. Ellas influyen en el comportamiento, informándonos acerca de lo que es visto generalmente como efectivo o adaptativo en aquella situación. Obligadas especifican lo que se debe hacer. Es un comportamiento aprobado o desaprobado en una situación.
Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a hablar sobre el primer tipo de la influencia social, que es la normalización. Bueno, según Muzafer Sherif, un psicólogo social clásico, dice que en situaciones sociales ambiguas, a través de procesos de convergencia, la influencia recíproca de los miembros de un grupo hace que estos elaboren una norma común. ¿Qué quiere decir? Que digamos que en cualquier situaciones que tenga un grupo, ellos dan sus opiniones para llegar a un acuerdo, para que pueda llegar a un acuerdo, y eso es la norma común. Por ejemplo, digamos que un grupo de alumnos van a ir a cenar, van a una cena, terminan de comer, y entonces para pagar la cuenta ellos dicen sus opiniones para llegar a un acuerdo. Digamos que pueden llegar al acuerdo de que paguen todos por igual o solo paguen lo que han comido, pero y eso es lo que llega a ser, y eso es lo que hace que tengan una norma en común. Es una norma en común. Bueno, luego está la idea principal de Sherif es que cuando el estímulo perceptivo está objetivamente estructurado, los fenómenos de influencia social no tendrán lugar. También es que se producirá influencia solo ante la falta de un marco de referencia que daría lugar a la normalización. Y por último, la existencia de patrones o normas culturales es un hecho ampliamente aceptado. Gracias. La conformidad social. ¿Qué es la conformidad social? La conformidad social se define como el grado en que un individuo o un grupo pueden cambiar sus puntos de vista y actitudes para conformarse y adaptarse a los estándares de otro individuo o otro grupo social. Asimismo, muchas de estas reglas operan en segundo plano, orientando las interacciones y el comportamiento de los miembros. Sin embargo, conformidad no solo significa actuar como los demás, sino también estar acondicionado a la forma de que ellos actúan. Significa que actúas y piensas de manera diferente a lo que harías por tu cuenta. Así, el cumplimiento es el cambio de comportamientos, pensamientos y sentimientos de la persona hacia una norma social. Por otro lado, los efectos de la conformidad no son invariables, sino que dependen de diferentes condiciones, como lo es el número de mayoría. En número de mayoría, la conformidad aumenta progresivamente, hasta un número mayor de personas. Aunque este factor es controvertido, porque depende de factores como las características del grupo, el tipo de tarea y si se consideran fuentes independientes y no miembros del mismo grupo. Por otro lado, tenemos la respuesta en público o privada. En privado, disminuye significativamente la conformidad. Y por último tenemos unanimidad de mayoría y número relativo de minoría. En este caso, si el sujeto tiene un aliado, la conformidad disminuye. Para tareas objetivas, cualquier tipo de diferencia ayuda a evitar a seguir a la mayoría. Pero para temas personales o problemáticos, necesitas el apoyo de alguien que piense como tú. Los aliados aseguran a que la persona no se vea obligada a reinterpretar la situación y darse cuenta de diferentes puntos de vista y así reduciendo el miedo al rechazo. No obstante, esto llevó a que se realizaran diversos estudios y experimentos. Algunos de esos estudios han llevado resultados alarmantes, debido también al hecho de que han sido replicados por todos. Ha sido tan grande que se han ganado el nombre de experimentos clásicos. Uno de ellos es el experimento de conformidad de Salomon Asch. Él consistía en que los experimentadores, dirigidos por Salomon Asch, pidieran a los estudiantes que hicieran una prueba de visión. De hecho, todos menos uno de los participantes en el experimento eran cómplices. El experimento real consistía en ver cómo reaccionaban los estudiantes restantes ante el comportamiento de sus compañeros. El objetivo claro del estudio era estudiar las condiciones en que hacen que los individuos mantengan su independencia, o experimento en presión grupal, cuando estas condiciones entran en conflicto con la vida real. En otro experimento clásico, se probaba que incluso nuestras percepciones más evidentes pueden manipularse. ¿Qué línea de las de la derecha cree usted que es como la de la izquierda? Naturalmente, la respuesta correcta es la B. Resulta evidente para cualquiera con una visión normal, ¿o no?
Supongamos que es el protagonista de lo que cree ser un experimento sobre la capacidad de juicio visual, aunque en realidad se trata de un experimento sobre la conformidad. Cuando se pide a los demás individuos que elijan la línea correcta, hacen algo extraño. Eligen la C en lugar de la B. Este es su turno. ¿Qué dirá? En este experimento, dirigido por Solomon Asch, todos, excepto el protagonista, eran miembros de su equipo. En esta situación, el 70% de los sujetos estuvieron por lo menos una vez de acuerdo con la respuesta errónea de la mayoría, y la mayoría de los que no lo hicieron se sentían incómodos por no seguir en el grupo. Los resultados del experimento de Asch fueron los siguientes. El grupo control, solo el 5% de los participantes erraron. Por su parte, el 76% de los participantes siguieron las respuestas falsas del grupo al menos en una ocasión. Y el 37% de las respuestas fueron de conformidad con la mayoría equivocadas. Teoría de la comparación social. Fue propuesta por Leon Festinger, en el cual establece que las personas evaluamos nuestras propias opiniones, capacidades y habilidades comparándolas con las demás. Hipótesis de la similitud. Una de las hipótesis más relevantes que propone la teoría de la comparación social es la hipótesis de la similitud, según la cual preferimos compararnos con personas semejantes a nosotros. Pero concreta 3 puntos. En capacidades, cuando evaluamos nuestras capacidades nos comparamos con personas mejores por el deseo de mejorar. En opiniones, cuando se trata de evaluar nuestras propias opiniones, tendemos a compararnos con quienes piensan de manera diferente. Si a pesar de ello coinciden con nuestra postura, percibimos un sentimiento de autoafirmación respecto a nuestra opinión. Y en situaciones ansiógenas, ante situaciones que nos generan ansiedad, tendemos a compararnos con personas que están en la misma situación que nosotros, ya que eso hace que nos sintamos mejor comprendidos y permite que estas personas empaticen con nosotros. La influencia normativa es el proceso mediante el cual se efectúa un cambio de pensar, actuar y comportarse de un individuo. Características de la influencia normativa. Necesita del grupo para su existencia psicológica. Observa al sujeto como un ser social. El grupo es un escenario privilegiado para la interacción del yo. La influencia normativa maneja 3 ejes. La autoevaluación es un mecanismo en el cual valoramos y evaluamos nuestros pensamientos y actitudes. Comparación social, cuando evaluamos nuestras propias opiniones, capacidades, habilidades y las comparamos con los demás. Y la polarización se efectúa cuando hay una división sobre algún tema y genera conflictos entre ambas partes. La innovación se refiere al proceso de creación de nuevas normas que reemplazarán las existentes. Puede prevenir de los que detenten el poder, tengan la autoridad y el crédito para imponerlas. Sin embargo, es más frecuente que provengan de individuos o grupos minoritarios que carecen de toda competencia social. Factores que explican esta influencia. Moskowitz investigó cómo los grupos minoritarios son capaces de cambiar a la mayoría, por lo que realizó varios experimentos hasta encontrar los factores que explican esta influencia, los cuales son 4: consistencia, flexibilidad, deserciones de la mayoría y luchar contra la psicologización. Consistencia. Tiene que ser consistente y persistente en sus ideas, mantener una postura coherente y bien definida para llegar a influir en la mayoría. Los grupos minoritarios deben de transmitir seguridad y defender sus ideas y acciones con convicción. Flexibilidad. La consistencia se puede mantener de forma rígida o flexible. La rigidez puede inducir a la mayoría a catalogar a la minoría de irrealista, dogmática o extremista. En ocasiones se impone la negociación de objetos entre ambos grupos. Deserciones de la mayoría. La minoría puede romper el consenso social con propuestas contrarias a la norma mayoritaria. Aunque este factor no siempre influye, causará dudas e incitará a la mayoría a plantear otras alternativas. Lucha contra la psicologización. Algunos grupos mayoritarios luchan contra los minoritarios sin atender a sus ideas y propuestas, utilizando la falacia ad hominem, que consiste en criticar a las personas en lugar de debatir con argumentos, por lo que en muchas ocasiones a los insumisos se les tacha de locos sin tener en cuenta sus ideas. Tipos de poder. Las 5 fases del poder fueron propuestas por los psicólogos sociales John French y Bertrand Ruben en un estudio de 1959.
Desarrollaron un esquema de 5 categorías de poder que reflejarían las diferentes bases o recursos sobre las que se apoyan los detentores del poder, los cuales son 5 poderes: poder legítimo, poder de referencia, poder experto, de recompensa y de coacción. En el poder legítimo se refiere al poder de un individuo o grupo gracias a la posición relativa y obligaciones del detentor entre una organización o sociedad. El poder legitimado confiere a quien lo detenta una autoridad formal delegada. De referencia se refiere a la capacidad de ciertos individuos para persuadir o influir a otros. Está basado en el carisma y las habilidades interpersonales del detentor de poder. Aquí la persona sometida al poder toma como modelo al portador y trata de actuar como él. Poder experto es el que deriva de las habilidades o pericia de algunas personas y de las necesidades que la organización o la sociedad tienen de esas habilidades. Al contrario de otras categorías, este tipo de poder es usualmente muy específico y limitado al área particular en el cual el experto está cualificado. Poder de recompensa. El poder de recompensa depende de la capacidad del detentor de otorgar recompensas materiales. Se refiere a cómo el individuo puede dar a otros como recompensa algún tipo de beneficios, como tiempo libre, regalos, promociones, incrementos de sueldo o de responsabilidad. Poder de coacción. Se basa en la capacidad para imponer castigos por parte de quien lo detenta. Puede asimilarse a la capacidad de eliminar o no dar recompensas y tiene su fuente en el deseo de quien se somete a él de obtener recompensas con honor, pero bajo la forma negativa del temor a perderlas. Ese miedo es lo que, en último término, asegura la efectividad de ese tipo de poder. No obstante, tiende a ser la menos efectiva de todas las formas de poder, al generar resentimiento y resistencia. Desindividuación. Esto ocurre cuando la identidad o un grupo anula su propia identidad y autoconciencia. Las personas en el grupo a menudo sienten menos responsabilidad individual por su comportamiento y pueden sentir que podrán actuar con más anonimato. Se podría decir que se dejan llevar por las normas del grupo, y también es la pérdida del sentido de identidad individual debido al anonimato que produce la pertenencia a un grupo, disluyendo la responsabilidad personal y sus consecuencias. La influencia mayoritaria. La influencia mayoritaria cuenta con 3 etapas muy importantes. La primera etapa es la normalización. La normalización es cuando ante situaciones nuevas y estructuradas o ante estímulos ambiguos, surgen los grupos y a través de procesos de convergencia una norma común que aporta un conocimiento coherente y estable de la situación. El segundo sería conformidad. Es cuando el sujeto cuenta con el marco de referencia y posee una opinión o juicio sobre el estímulo, pero se conforma los criterios de las otras personas. Y por último, la innovación, en donde se originan nuevas normas que sustituyen a las preexistentes. Ahora continuamos con nuestra segunda modalidad, que es la influencia minoritaria. En los años 70, un grupo de investigadores europeos cambiaron la perspectiva de investigación y empezaron a preguntarse sobre las minorías y su influencia en la mayoría. Esta ruptura fue protagonizada por Moscovici y Losch, que trataban de descubrir el impacto de la presión minoritaria sobre un grupo mayoritario numéricamente. Gracias a sus investigaciones, y en 1981 desarrolla su teoría de las minorías activas, señalando que la influencia de estas no radica en la naturaleza de su orientación ni en la magnitud de la presión que ejerce, sino en su estilo de conducta. Según Turner, una minoría consistente rompe la norma establecida y genera dudas e incertidumbre en la mayoría. Se le hace visible atrayendo la atención sobre sí misma, que hay una alternativa
un punto de vista coherente demuestra seguridad, confianza y comprensión con su punto de vista, que no cambiará o se conformará por el mero hecho de ser minoría, y propone como solución restaurar la estabilidad social y la coherencia cognitiva que la mayoría cambie de la minoría. Sin embargo, la consistencia por sí sola no es suficiente. También es indispensable además la concurrencia de un estilo de negociación flexible, es decir, la adaptación elástica de la minoría a la población, de modo que sin renunciar a la propia consistencia pueda adaptar ciertos compromisos con ella. Eso sería todo con las minorías y las mayorías en los grupos sociales. La conclusión del tema podemos decir de que muchas veces, sin darnos cuenta, la mayoría de personas nos hacen cambiar una decisión tomada por nosotros mismos. También podemos decir que si se diera esta situación en la vida real, la mayoría de personas influyen sobre una minoría. Y también cabe la posibilidad a que nos equivoquemos al actuar igual que la mayoría de personas.